y vamos a comenzar con la explicación de lo que nos habíamos quedado ayer, que era el equilibrio del consumidor. Entonces, uniendo los dos aspectos que habíamos visto, que eran las preferencias del consumidor y, por el otro lado, en la capacidad que tiene el consumidor para adquirir esos bienes, es decir, su presupuesto y las limitaciones que tiene con los precios de los bienes. Entonces, uniendo todos los dos aspectos, el consumidor trata de maximizar su utilidad, como dice acá en el recuadro en la parte izquierda, ¿verdad? Trata de maximizar su utilidad encontrando la combinación de los dos bienes que va a consumir, X y que le dé, pues, que le dé la satisfacción más alta en función de los gastos que él realiza. Geométricamente, eso significa de que la línea presupuestaria, que es la cantidad, viendo el gráfico de la derecha, la línea presupuestaria, ¿verdad? Que tiene el consumidor, ¿verdad? Tocaría en un punto a la curva de indiferencia más alta posible que pueda alcanzar, ¿verdad? Entonces, acá sería ese punto en el punto E, donde finalmente este punto nos daría el equilibrio o el óptimo del consumidor. Acá en este E, como dice en el recuadro, la razón de marginal de sustitución, o sea, la tasa marginal de sustitución, se hace igual a la restricción presupuestaria, ese punto de tangencia. Entonces, y no hay ninguna otra combinación en el conjunto de posibilidades de consumo que esté situada en una curva de indiferencia más alejada del origen. Es decir, solo hay un solo punto en que corta, que es tangente, la línea presupuestaria a la curva de indiferencia más alta posible que él pueda alcanzar. Entonces, como habíamos mencionado ayer, por ejemplo, el punto A, el punto C y el punto B no pueden considerarse equilibrios del consumidor porque están ubicados en una preferencia o en un gusto más bajo, ¿verdad? Mientras que en la curva de indiferencia 2, en esta sí tiene un nivel de preferencia más alto, ¿verdad? Y ahí es tangente la línea presupuestaria. Aparte, la curva de indiferencia 3 tampoco sería el punto D, sería un punto de equilibrio del consumidor porque ese gusto es demasiado alto y no le da al consumidor su presupuesto. El presupuesto le llega hasta aquí. Entonces, por lo tanto, solo hay un solo punto en donde geométricamente es tangente, ¿verdad? La línea presupuestaria con la curva de indiferencia más alta posible que él pueda alcanzar. En ese punto, la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, esta es la pendiente de la curva de indiferencia, se hace igual a la pendiente de la línea presupuestaria. Y todo es igual a la tasa marginal de sustitución XY. Entonces, eso es, en términos de la fórmula, el equilibrio del consumidor. Aquí lo estamos repitiendo de nuevo, pero visto un poquito más grande. Entonces, aquí tenemos la línea presupuestaria y aquí tenemos varios gustos del consumidor. Y entonces el consumidor logra llegar hasta este nivel de preferencia o gusto, que es esta segunda curva. Entonces, esta línea presupuestaria corta en un punto a la preferencia más alta posible que él pueda alcanzar y entonces él logra su satisfacción o equilibrio del consumidor de todo lo que gasta combinando el consumo del bien X asterisco y Y asterisco. En ese punto, la tasa marginal de sustitución, que es el cambio de Y con respecto al cambio de X, se hace igual a la pendiente de la línea presupuestaria, que ya sabemos que es negativa, que es la razón de precio de X sobre el precio de Y. Entonces, ese es el equilibrio o el óptimo del consumidor cuando estamos trabajando con una curva de indiferencia.
Entonces aquí tenemos un ejemplo en forma numérica, pero este mismo ejemplo lo vemos más claramente aquí. Son los mismos datos que están acá, ¿verdad? Pero aquí lo vemos de un poquito más claro. Entonces aquí el consumidor, en este ejemplo que tenemos acá, él tiene un ingreso de 16 lempiras, ¿verdad? Y entonces el precio del bien Y cuesta 1 lempira y el precio del bien X cuesta 2 lempiras. Entonces aquí es donde se encuentra la línea presupuestaria, como ya habíamos visto, con los dos puntos extremos, ¿verdad? Que es el ingreso real de todo lo que consume de bien Y sin consumir nada de X y el ingreso real de todo lo que consume del bien X sin consumir nada de Y. Entonces ahí está la línea presupuestaria. Luego aquí está el diferente mapa de curvas de indiferencia, que son los diferentes gustos que tiene el consumidor. Entonces la línea presupuestaria toca al gusto número 2, ¿verdad? Porque el 3 y el 4 quedan muy elevados, son gustos demasiado elevados y el presupuesto ya no le da ahí al consumidor. Mientras que el gusto 1 queda muy abajo y le sobra ingreso. Entonces en el punto E está la combinación de dos bienes, que es 8 unidades del bien Y con 4 unidades del bien X, donde el consumidor logra tener la plena satisfacción o equilibrio, ¿verdad? Porque ahí él está gastando exactamente lo que quiere y está el nivel de satisfacción o gusto más alto que él puede alcanzar. En esta combinación, en 4 de X y en 8 de Y, él gasta todo su ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, acá 8 que vale 1 lempira y 4 que vale 2 lempiras, entonces sería 4 por 2, 8, y 8 sería 16, que es en este ejemplo que tiene 16 lempiras de ingreso. Aquí por acá lo tenemos, 16 lempiras de ingreso, precio de X2 y precio de Y igual a 1. Entonces, mediante el análisis de curvas de indiferencia, esta es la manera como se puede encontrar el equilibrio del consumidor. Vamos a ver este mismo ejemplo resolviéndolo por Excel, ¿verdad? Es parecido. Entonces, en Excel, nosotros ya teníamos información del mapa de curvas de indiferencia cuando iniciamos este ejercicio, ¿verdad? Si nos vamos hacia atrás, teníamos todas las combinaciones o todos los gustos del consumidor, que eran 4, ¿verdad? 4 gustos del consumidor. Y eso nos daba el mapa de curvas de indiferencia, ¿verdad? Los diferentes gustos del consumidor. Luego, el día de ayer, también hablamos de que el consumidor tiene su línea presupuestaria, es decir, el presupuesto con que él cuenta. Es decir, él tiene su ingreso de 16 lempiras y el precio del bien X le está costando 2 y el precio del bien Y le cuesta 1. Entonces, así, como explicamos ayer, ¿verdad? Este era el presupuesto con el que dispone el consumidor para comprar esos dos bienes. Entonces, cuando unimos los dos conceptos, llegamos al equilibrio del consumidor. Entonces, acá colocamos los datos de la curva de indiferencia 1 y de la curva de indiferencia 2. No puse lo de la 3 y la 4 porque son curvas de indiferencia que están muy altas, ¿verdad? No las alcanza el consumidor. Entonces, solamente trabajamos acá con las combinaciones de X y Y del gusto 1 y las combinaciones de X y Y del gusto 2. Y le agregamos los datos de la línea presupuestaria que también se calculó ayer. Es decir, todo lo metemos en un solo grupo de información para, ¿verdad?, hacer este gráfico y encontrar el equilibrio. Entonces, para hacer este gráfico se hace prácticamente igual a como ya habíamos explicado en el mapa de curvas de indiferencia. Nosotros señalamos toda la información, incluyendo la línea presupuestaria y todo, ¿verdad? Toda esta información, y nos vamos a insertar, y nos vamos a ir a la gráfica de puntos y nos vamos a la gráfica de líneas.
Entonces, como puede usted observar, pues el gráfico no sale tal como uno lo espera. Entonces, hay que modificarlo. Entonces, para modificarlo, habíamos explicado que se iba uno a seleccionar datos, a esta opción, y eliminábamos toda la información para comenzar de nuevo todo y agregarlo uno por uno para que nos dé claramente lo que andamos buscando. Entonces le damos a agregar y damos el título de la primera curva de indiferencia, que es la 1, ahí está el título, y luego ingreso los valores de consumo del bien X para la curva de indiferencia 1. ¿Verdad? Ahí está. Luego agregamos los datos o consumos del bien Y, ¿verdad? Para la curva de indiferencia 1. Esto ya lo habíamos hecho cuando hicimos el mapa de curvas de indiferencia, o sea que esto no tiene nada de nuevo. Luego agregamos la siguiente curva de indiferencia, ¿verdad? Que el nombre es la 2, y agregamos los valores de Q de X, ¿verdad? O sea, de los consumos de X, y luego agregamos los valores del bien Y. Aquí están agregados los valores del bien Y. Entonces, tampoco no tiene nada nuevo porque estamos solamente agregando dos curvas de indiferencia. Lo nuevo de agregar es la línea presupuestaria. Entonces, aquí en agregar, ¿verdad? En título, pues el título de la línea presupuestaria le hemos puesto LP, que es línea presupuestaria. Entonces, marcamos el título y, al igual que en las curvas de indiferencia, marco los valores de Q de X. ¿Verdad? Estos son los valores de Q de X. Y luego marco los valores de Q de Y, ¿verdad? De la línea presupuestaria. Entonces, y le doy a aceptar. Entonces, como ven, y aceptamos todo. Y esta sería la curva de indiferencia junto con la línea presupuestaria. Aquí solo es de agregarle los ejes, ¿verdad? Los nombres de los ejes, ¿verdad? Acá. Entonces agregamos el título del gráfico, que sería equilibrio del consumidor. Aquí estamos viendo ya el equilibrio del consumidor. Y, el bien X, que acá pues no solo lo hemos simbolizado por el bien Y, perdón, que es Q sub Y, que iría en este lado, y en el eje de las X iría Q sub X. Y ahí ya tenemos, ¿verdad?, lo que es la curva de indiferencia 2, que es la que alcanza la línea presupuestaria en este punto. Podemos hacer un poco más grande el gráfico para ver bien claramente que ese es el punto tangente. Mire, este es el punto tangente a la línea presupuestaria. Entonces, en ese punto, ahí, uno se va al eje de las X y al eje de la Y para encontrar la combinación que optimiza el consumidor. Entonces, esta es la manera como yo encontraría el gráfico. Ya lo tenemos nosotros aquí graficado. Y entonces acá, en ese punto, si yo tiro una pequeña línea, ¿verdad?, punteada, tanto para X como para Y, pues planteo que hay 4 unidades del bien X y 8 unidades del bien Y que estaría llevando al equilibrio a este consumidor. Porque ahí es el punto tangente de la línea presupuestaria a la curva de indiferencia más alta posible, que en este caso, perdón, es la 2. Ahí solamente le puse un simbolito indicando que es E, que ese es el equilibrio. Entonces, ahora, nosotros tenemos que verificar que ese es el equilibrio del consumidor. Entonces, para verificarlo, los gastos deben de igualarse al ingreso. Es decir, en ese punto, todo el ingreso, ¿verdad?, que cuenta el consumidor debe de gastarse en estos dos bienes, en 4 de X y 8 de Y. Entonces, planteamos esta relación aquí, ¿verdad?, donde el ingreso, ya sabemos de él, es 16. Ese es el ingreso monetario. Entonces, su gasto es el precio de lo que cuesta X por la cantidad de X
más el precio de lo que cuesta Y por la cantidad que cuesta Y. Entonces, ahí la cantidad óptima de X ya vimos que es igual a 4. Y sabemos que el precio de X está costando $2 acá. Mientras que la cantidad de Y óptima es 8. Y el precio óptimo del bien Y es igual a $1. Entonces, si hacemos la multiplicación del gasto, es 4 por 2, 8, más 8 por 1, 8. Entonces, 8 más 8 es 16. Entonces, con esto, yo compruebo, ¿verdad?, que esa combinación, ¿verdad?, está en el punto óptimo, porque está gastando todo su ingreso en esas dos cantidades de bienes, en 4 de X y 8 de Y. Y el punto E, ¿verdad?, según la fórmula, es igual a la utilidad marginal del bien X sobre utilidad marginal del bien Y, que es lo mismo que la tasa marginal de sustitución XY, que es lo mismo que precio de X sobre precio de Y. Todo es igual. Entonces, como yo ya conozco los precios de X y de Y, si encuentro esta fórmula, precio de X entre precio de Y, es 2 entre 1 igual a 2. Entonces, toda esta punto, tangente, ese E, ¿verdad?, tiene un valor de 2, ¿verdad?, que significa que de 2 a 1, es decir, que por una unidad en que quiera consumir de X, va a tener que sacrificar 2 unidades del bien Y, ¿verdad?, en ese punto. Entonces, con estas dos planteamientos, primero igualando los ingresos con los gastos y después encontrando el punto E, que es el punto de equilibrio, entonces usted pues demuestra dónde es que se encuentra el equilibrio del consumidor trabajando con curvas de indiferencia. Este es bajo el enfoque de la teoría de las curvas de indiferencia. De esa manera es que uno lo hace. Sin embargo, si me regreso a las diapositivas, ¿verdad?, acá nos encontramos con otra situación. En el equilibrio del consumidor, ¿verdad?, ya dijimos que esta es la fórmula, toda esta es la fórmula del punto E, del equilibrio del consumidor. Pero si solo tomo los dos primeros, las dos primeras partes de la fórmula, la utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y precio de X y precio de Y, si solo tomo esto, la parte, y estos precios los paso hacia el otro lado, entonces me va a quedar esta igualdad que tenemos acá abajo. La utilidad marginal del bien X sobre el precio de bien X se hace igual a la utilidad marginal del bien Y sobre el precio del bien Y. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de utilidades equimarginales. En el equilibrio del consumidor, con esta parte, lo que estamos diciendo es que la satisfacción del consumidor del último lempira que gaste en X le va a dar la misma satisfacción, ¿verdad?, o la misma utilidad que el último lempira que gaste en el bien Y. Entonces, esto es lo que conocemos como la ley de utilidades equimarginales y sale de la misma fórmula del equilibrio del consumidor. Entonces, aquí tenemos una explicación de lo que significa la ley de igualdad de utilidades marginales ponderadas, o sea, principio de equimarginal. Un sujeto que cuenta con un ingreso obtendrá la máxima utilidad distribuyendo su ingreso, ¿verdad? Tiene que distribuir su ingreso entre los distintos bienes de forma que el último dólar o lempira invertido en cada uno de los bienes le proporcione la misma satisfacción. Eso es lo que dice esta igualdad que tenemos acá. El último lempira que yo invierto en el bien X, ¿verdad?, me debe dar la misma satisfacción del último lempira que yo invierto en el bien Y. Y entonces eso me convierte en la ley de utilidades equimarginales y es otro enfoque para demostrar el equilibrio del consumidor. Entonces, mediante este enfoque,
nosotros digamos, otra manera de ver el equilibrio del consumidor, porque ya estamos metiendo, como mezclando las dos teorías, la teoría de la curva de indiferencia y la teoría de las utilidades, utilidad total. Recuerden que ya habíamos visto la teoría de la utilidad total. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuánto es lo que debe de comprar entonces el consumidor, ¿verdad? Para satisfacer, para estar satisfecho. Entonces, para responder esa pregunta, se debe de contar con el ingreso del consumidor y se debe de tener de información la utilidad que obtiene por los demás bienes alternativos. Entonces, supóngase que el consumidor puede comprar dos bienes, el bien A y el bien B. Entonces, deben cumplirse dos condiciones para maximizar la satisfacción total. La primera condición, que siempre la hemos estado mencionando, es que los ingresos deben de ser iguales a los gastos, ¿verdad? Ingreso igual al precio del bien A por la cantidad A, más el precio del bien B por la cantidad B, A o B, o usamos X o Y, ¿verdad? Eso no importa, siempre es para diferenciar que son dos bienes diferentes. Pero los ingresos deben de ser iguales a los gastos. Esa es una condición. Y la segunda condición, que es la que acabamos de mencionar ahorita, es que el consumidor maximiza su utilidad total de acuerdo a la condición de equimarginalidad. Es decir, que debe de cumplirse esta condición, que la utilidad marginal de uno de los bienes, ¿verdad? El último lempira gastado en uno de los bienes debe darle la misma satisfacción que el último lempira gastado en el otro de los bienes. Entonces hay que demostrar esto. Entonces esto es otro enfoque, otra manera de llegar a demostrar el óptimo o el equilibrio del consumidor. Entonces aquí nos vamos a ir a Excel de nuevo y vamos a ver, aquí ya vimos el equilibrio del consumidor solo con las curvas de indiferencia, ¿verdad? Con los datos que me dan de curvas de indiferencia, con la línea presupuestaria, uniendo todo y hallando el punto tangente de la curva de indiferencia más alta con la línea presupuestaria, hallando la combinación donde el ingreso se hace igual a sus gastos y donde se cumple esta igualdad. Eso es lo que acabo de explicar hace poquito del enfoque del equilibrio del consumidor, pero mediante las curvas de indiferencia. Pero ahora vamos a hallar el equilibrio del consumidor mediante el otro enfoque combinado, que es utilizando las utilidades. Entonces aquí ya estoy en este otro enfoque, es también de curvas de indiferencia, pero también le estamos metiendo el concepto de la utilidad total. Entonces, en este ejemplo, para usted demostrarlo, tiene que tener una información. Primero tiene que tener las cantidades consumidas del bien X y del bien Y que hace este consumidor, y debe de tener, como vimos en la teoría clásica de la utilidad, una utilidad total. Entonces la utilidad total, nada más que ahora va a tener dos utilidades totales, porque estamos hablando de dos bienes. Entonces, utilidad total del bien X y utilidad total del bien Y. Entonces, recuerde de que esta utilidad o satisfacción, nosotros en la teoría decíamos que esto era en términos de útiles y útiles. Esta es una información que tendría que dársele. Entonces, él, por ejemplo, aquí si consume un bien, una unidad del bien X o una unidad del bien Y, entonces le va a dar una satisfacción de 16 útiles, y acá el bien Y le da una satisfacción de 11 útiles, y así sucesivamente. Entonces, si sumamos todos los útiles, ¿verdad? De los 8 consumos del bien, entonces nos da la satisfacción total, ¿verdad? Si sumamos toda esta utilidad para el bien X, este señor ha alcanzado 408 útiles de satisfacción total solo para el bien X, sumando todo esto. Entonces, este 408 sale de la suma de todas estas utilidades totales. Lo mismo hacemos para el bien Y. Si yo quiero saber cuál es la utilidad total, ¿verdad? La suma total de las 8 unidades para el bien Y, entonces sume todas
las utilidades totales del bien Y, ¿verdad? Sumamos todo eso y la satisfacción total del bien Y es 312 unidades. Entonces, esta información que tenemos acá es la que nos va a servir para encontrar el equilibrio del consumidor, pero mediante el otro enfoque, el enfoque que le llamamos la ley de igualdades equimarginales. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a escribir las cantidades consumidas, tales como aparecen acá, ¿verdad? De 1 a 8 unidades. Entonces, aquí las tenemos copiadas. ¿verdad? Cantidades de 1 a 8 unidades. Voy a borrar todo esto que tengo aquí en amarillo, porque como lo voy a volver a hacer para que usted vea de dónde sacó toda esa información, entonces le voy a quitar todo lo amarillo ahí. Entonces, saca usted la utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien Y de estas utilidades totales, tal como lo habíamos visto en la teoría de la utilidad total. Si se acuerdan, la primera unidad, la utilidad total, es la misma utilidad marginal, ¿verdad? Entonces, 16 acá, 16 aquí. 11, la utilidad total, la utilidad marginal es 11. ¿Cómo obtengo las que siguen? Restando. Se acuerda de que se restaban, ¿verdad? Por ejemplo, para sacar en 2 unidades, ¿cuál es la utilidad marginal de X? Entonces resta 30 menos 16 y obtiene la utilidad marginal que es 14. Y así sucesivamente va hallando las demás utilidades marginales. Restamos 42 menos 30 y obtenemos una utilidad marginal de 12. 52 menos 42 y una utilidad marginal de 10. 60 menos 52, una utilidad marginal de 8. ¿verdad? Entonces, las restas de las utilidades totales nos van generando las utilidades marginales de X. Entonces, aquí saco las utilidades marginales de X. Lo mismo hago para Y. Saco las utilidades marginales de Y, siempre restando. Entonces, aquí sería 21 menos 11. Entonces, nos quedan 10 de utilidad marginal en 2 unidades. 30 menos 21. Entonces, nos quedaría 9 de utilidad marginal para Y. Ahora estamos con el bien Y. Entonces, y así sucesivamente. 38 menos 30, 8 unidades. 45 menos 38, 7 unidades. 51 menos 45, 6 unidades. 56 menos 51, 5 unidades. Y 60 menos 56, 4 unidades. Entonces, de las utilidades totales, usted lo que necesita es plantear las utilidades marginales o extras. Este es el primer paso, ¿verdad? Calcular las utilidades marginales o extras. Entonces, una vez que usted ya tiene las cantidades, la utilidad marginal de un bien X y la utilidad marginal de un bien Y, entonces viene el proceso de, aquí estamos poniéndole los nombres, ¿verdad? Que Q de Y era pan baguette y Q de X es litros de Coca-Cola. Entonces, nosotros necesitamos esta información. Necesitamos saber cuánto es el ingreso que dispone el consumidor, que en este caso él tiene 12 lempiras. ¿Cuánto es el precio del bien X? Aquí vale 2 lempiras. ¿Cuánto es el precio del bien Y? 1 lempira. Entonces, con esta información, lo que vamos a hacer es comprobar el equilibrio del consumidor. ¿De qué manera lo comprueba? Usted distribuye esos 12 lempiras que él tiene de acuerdo a la satisfacción máxima que le va generando cada consumo adicional de estos bienes. Entonces, X a él le cuesta 2 lempiras y Y, cada unidad le cuesta 1 lempira. Entonces, fíjese bien, si él gasta 2 lempiras aquí, él está, porque eso vale X, ¿verdad? X vale 2 lempiras. Entonces, él estaría obteniendo una satisfacción de 16 útiles, 2 lempiras. Pero si lo gasta en Y, Y vale 1 lempira. Entonces, 1 lempira le genera 11 útiles y el otro lempira le genera 10 útiles. En total, los 2 lempiras, si yo los sumo los dos,
me va generando una satisfacción de 21 útiles. Entonces, me va a convenir gastar mi primer lempira aquí y mi segundo lempira acá. Con los 2 lempiras ahí, yo obtengo 21 lempiras de útiles en Y. Porque si yo solo los 2 lempiras los gasto acá, solo obtengo 16. Entonces, ahí es cuando vamos a ir llenando cada uno de los cuadritos. Vamos a ponerlo en amarillo. Entonces, yo voy a gastar un lempira aquí, me genera 11 útiles. Voy a gastar otro lempira acá, me genera 10 útiles. Entonces ahí llevo 21 útiles. ¿Y cuántos lempiras he gastado? Solamente 2 lempiras. Un lempira acá y otro lempira acá. Entonces no lo gasto aquí porque este únicamente me genera 16. Porque este vale 2 lempiras. Entonces de esa manera voy distribuyendo los lempiras a modo de gastar todo mi ingreso. Recuerde que este señor tiene de ingreso 12 lempiras. Entonces yo tengo que distribuir esos 12 lempiras en todos estos niveles de satisfacción. Entonces, bueno, voy a ver los otros 2 lempiras en donde los gasto. Si los gasto acá en X, vuelvo a obtener 16 útiles. Si lo gasto aquí, este vale 1 lempira y este vale 1 lempira. Entonces, ¿cuánto obtengo de satisfacción? 9 y 8, obtengo 17. 17 es todavía mayor que 16. Entonces, me conviene gastar otro lempira aquí, 9, y otro lempira acá, que me da una utilidad de 8, porque 9 y 8 es 17. Entonces, ahí es donde me convenía haber gastado 2 lempiras más. Porque si lo gastaba acá, solo obtenía 16. Entonces, voy contando para no pasarme de mi ingreso, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy gastando, como llévale 1 lempira, entonces yo gasto 1 peso, 2, 3, 4. De mis 12 lempiras, yo solo he gastado 4 lempiras todavía. Entonces, tengo todavía dinero para seguir gastando. Entonces, vengo y si yo gasto 1 peso acá, me da 7 útiles. Si gasto otro peso acá, me da 6 útiles. 7 más 6 me da 13 útiles. Pero si yo gasto 2 lempiras aquí, este me da 16 útiles. Entonces ya no me conviene aquí porque aquí estoy obteniendo menos satisfacción. Entonces me paso para X. Entonces los otros 2 lempiras, mejor los gasto acá porque me está reportando 16 útiles. Entonces ahí, ¿cuánto llevo ya gastado? Debo 2 lempiras, 3, 4, 5, 6 lempiras. O sea, me sobran todavía 6 lempiras que seguir gastando. Entonces, si gasto un lempira acá y otro lempira acá, de nuevo obtengo 13 útiles. Si gasto 2 lempiras aquí, este me da 14 útiles. Entonces, en vez de 13, mejor me quedo para acá, ¿verdad? Porque este me da una unidad más. Entonces, aquí gasto 2 lempiras más, 14. ¿Verdad? Entonces, sigo, ¿verdad? Gastando, porque aquí ya llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8 lempiras. Todavía me sobra de los 12 lempiras. Entonces, si yo gasto un lempira acá y otro lempira acá, obtengo una satisfacción de 13 unidades. Si yo gasto los 2 lempiras acá, me quedan 12 unidades. Entonces, mejor lo gasto aquí porque aquí gano un poquito más. Entonces, en 7 y 6, ¿verdad? Los relleno y ahí yo obtengo una satisfacción de 13 útiles. Entonces, ¿cuánto llevo ya de lempiras gastados? Entonces, llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya solo me quedan 2 lempiras para gastar. Si yo gasto un lempira acá y otro lempira acá, tengo 9 útiles de satisfacción. Si yo gasto los 2 lempiras aquí, me da 12 útiles de satisfacción. Entonces, lo mejor los prefiero gastar ahí, en 12. Ahí ya distribuí todo mi ingreso. Mire, aquí hay 2, 4, 6 lempiras. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, yo ya gasté todo mi dinero, ¿verdad?
y ya lo distribuí entre aquellos bienes que me dieron la mejor satisfacción. Ajá. Lick, tengo una consulta. ¿Usted da repaso de este tema para examen? Si hay chances, si tenemos libre para repaso, lo doy. Y si no, ahí está, va a quedar grabado para que usted lo vea. Pero Sí. siempre hay una grabación, ¿verdad? Para que usted estudie y vea cómo estoy explicando los pasos. Pero Está bien, Lick. Es que no lo estoy entendiendo mucho. Sí, pero siempre yo a veces dejo un día o 2 días a veces de repaso. Pero así es que, ¿qué me decías? No lo entiende. ¿Cómo lo hice? Sí, es que no entiendo cómo está sacando, por qué está poniendo en amarillo esos números. Ajá. Bueno, me hubiera preguntado porque lo voy a volver a repetir. Otra vez lo voy a hacer. Está bien. Para que Listo, Lick, gracias. Sí. Entonces, lo voy a borrar todo lo que tenía en amarillo y lo voy a volver a explicar. Para que de eso se trata, de que le entienda. ¿Verdad? Entonces, me había entendido cuando había sacado las utilidades marginales, ¿verdad? Hasta ahí ya estábamos claros que esas eran las utilidades marginales. Entonces, lo que se trata aquí es de distribuir el ingreso de acuerdo a los niveles de satisfacción. Entonces, este señor tiene un ingreso de 12 lempiras y el precio de cada bien, X, recuerde, estos X valen 2 lempiras y Y vale 1 lempira. Entonces, él va a ir gastando de acuerdo a donde le dé la mayor satisfacción cada lempira que va gastando. Entonces, si viene él y gasta 1 lempira aquí, ¿verdad? Y gasta otro lempira acá, ahí va gastando 2 lempiras. ¿Cuánto tiene de satisfacción? 11 y 10. Él tiene una satisfacción de 21 útiles, gastando 2 lempiras en Y. Pero si lo gasta los 2 lempiras en X, X vale 2 lempiras cada unidad. Entonces solo le reporta 16 útiles. Entonces quiere decir que la mayor satisfacción es que yo gaste un lempira acá y otro lempirita acá para que me dé una satisfacción de 21 útiles en el bien Y, porque si gasto los 2 lempiras acá solo me da 16. Entonces prefiero gastar aquí. Entonces por eso ahí voy rellenando poco a poco. Entonces, primero gasto un lempira que me da 11 útiles. De ahí gasto otro lempirita, me da 10 útiles. ¿Cuánto es la suma de utilidad que recibe él? 21 útiles, gastando 2 lempiras. Si yo los hubiera gastado los 2 lempiras aquí en X, solo hubiera obtenido 16. Entonces es menos. La idea es que él vaya teniendo más satisfacción. Entonces aquí ya gasté 2 lempiras. Entonces, ¿cómo va a seguir usted trabajando? De acuerdo al dinero que usted tiene. Usted tiene 12 lempiras que distribuir. Yo aquí ya gasté 2 lempiras. Recuerde que Y solo vale 1 lempira y X vale 2 lempiras. Entonces viene usted y sigue gastando. Entonces dice usted, si yo gasto otro lempira aquí, me da 9 útiles. Un lempira acá más, 9 y 8. En 2 lempiras, ¿cuánto recibo de útiles? 17. Pero si gasto los mismos 2 lempiras en X, solo obtengo 16. Recuerden que X vale 2 lempiras. Y Y es más barato y me vale 1 lempira. Entonces quiere decir de que mejor yo gasto los 2 lempiritas en el bien Y porque obtengo más satisfacción. Me da 17 útiles. Entonces marco 9 y marco 8. Ahí estoy recibiendo 17 útiles, ¿verdad? Entonces, sigo probando. Y digo yo, voy a seguir gastando dinero. Si gasto otro lempira acá, 7. Y si yo gasto otro lempira acá, 6. La satisfacción que me va a dar este señor, ¿cuánto va a ser? 13. Pero, si yo gasto los 2 lempiras aquí, que equivale a 2 lempiras, ¿cuánto me da de satisfacción? 16. 16 es mayor que 13. Entonces yo prefiero gastar los 2 lempiras en X y no gastarlos aquí porque aquí solo me da 13 de utilidad.
Entonces acá marco estos 16 porque ahí me da mayor satisfacción, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo voy a parar yo? Hasta que gaste todo mi dinero. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto de dinero voy gastando ahorita? Yo voy en los amarillitos, yo aquí gasté 2 lempiras. Todo, llévale un peso cada uno, cada bien. Y llévale 2. 6 lleva gastado. Entonces, mire, aquí va 2, 3, 4, 5, 6 exactamente. Correcto. ¿Y cuánto tiene de ingreso él? 12, ¿verdad? Entonces, le falta pisto todavía que seguir gastando para llegar a la satisfacción. Entonces viene usted y dice, bueno, voy a gastar un lempira acá y otro lempira acá. ¿Cuánto me da de satisfacción? 13. 7 y 6 me da 13. Pero si yo gasto los 2 lempiras aquí, ¿cuánto me da de satisfacción? 14. Entonces, ¿a dónde voy a preferir gastar? ¿En X o en Y? Prefiero en X porque me da, los 2 lempiras me da satisfacción de 14. Entonces, ahí marco 14, ¿verdad? Entonces, sigo gastando. Después digo yo, si yo gasto un lempira acá y gasto otro lempira acá, entonces eso me da satisfacción 13 útiles. Si yo gasto los 2 lempiras aquí, me da 12 útiles. No, mejor me quedo aquí. Entonces gasto 7 aquí, 6 acá, ¿verdad? Y con eso ya gasté 13 útiles, ¿verdad? ¿Cuánto llevo de dinero? Contemos. Entonces aquí hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo gastado 10 lempiras. Solo me quedan 2 lempiras para gastar. Entonces, si esos 2 lempiras, yo vengo y un peso lo gasto aquí y el otro peso lo gasto acá, la suma de los 2 lempiras me da de utilidad 9 útiles. Pero si los 2 lempiras los gasto aquí, me da 12 útiles. Mejor me quedo en X. Entonces me quedo ahí. Entonces, de nuevo cuento, a ver si ya gasté todo mi ingreso. Entonces aquí es 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya gasté todo mi dinero y ya lo distribuí en las satisfacciones más altas que yo pude obtener. Ese es el primer paso. ¿Me entendió esa parte? Sí, Lick, le entendí muy bien. Ok. Entonces dice usted, ¿cuánto fue de satisfacción total que él obtuvo, verdad? Distribuyendo entre X y Y. Entonces suma todos los amarillitos. Suma todo esto, 12 más 14 más 16 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7 más 6. Entonces aquí lo tengo. Él obtuvo 93 útiles en total. Esa es su satisfacción total, ¿verdad? Esa es para saber cuánto fue la satisfacción total combinada que él obtuvo. Hasta ahí es el segundo paso. Entonces, ahora, el tercer paso es saber en cuántas unidades él obtuvo la última utilidad marginal. Entonces, la última utilidad marginal de X fue aquí en 12, ¿verdad? Entonces nos vamos para acá y fue en 3 unidades de X. Por eso lo tengo en rojo para indicar que consumiendo 3 unidades de X, el último lempira le ofreció 12 útiles de satisfacción. Ahora, Y, ¿cuál fue la última, última satisfacción que él obtuvo? Entonces es esta, 6. Entonces, esa última satisfacción de Y, ¿cuántas unidades del bien Y le produjo esta última satisfacción? Me voy a las cantidades de las cantidades de los bienes y es 6. Entonces, ¿cuál es mi conclusión aquí? Que cuando yo consuma 3 unidades de X y 6 unidades de Y, yo voy a estar en equilibrio. Yo voy a estar en equilibrio o yo he alcanzado, el consumidor alcanzó totalmente el equilibrio. ¿Y cómo demuestro eso? Entonces aquí viene la demostración. A través de la ley de utilidades equimarginales. La ley de utilidades equimarginales dice que el último lempirita gastado en el bien X debe de darle la misma satisfacción del último lempira gastado en el bien Y. Entonces usted tiene que aplicar esta fórmula para ver si es cierto.
Entonces miremos en X. En X, ¿cuál fue la última utilidad marginal que obtuvo? 12. ¿Verdad? ¿Y cuál es el precio del bien X? 2. Entonces, si yo divido 12 entre 2, obtengo este coeficiente y me da igual a 6. ¿Verdad? Entonces, la utilidad marginal X entre precio de X me dio 6. Ahora probemos el otro bien Y. ¿Cuál fue la última utilidad marginal del bien Y? 6. ¿Verdad? ¿Y cuánto vale el precio del bien Y? El bien Y vale 1 lempira. Entonces, 6 entre 1 lempira, ¿verdad?, me va a dar igual a 6. Entonces, 6 se hace igual a 6. Entonces, eso significa de que el último lempira que yo destiné para el bien X me ofrece la misma satisfacción de el último lempira que yo destino para el bien Y. Entonces, ahí está comprobando lo que se llama, en esta teoría, la ley de utilidades equimarginales. 6 igual a 6. Ahí tiene que pegarle, tiene que ser iguales las dos, la utilidad marginal de uno de los bienes entre el precio de ese bien, tiene que darle igualito con la utilidad marginal del bien Y con el precio del bien Y. Si usted hizo bien la distribución aquí, le va a pegar. Le va a pegar la fórmula. Entonces, una vez de que usted ya comprobó la ley de utilidades marginales, solo compruebe que sus gastos, ¿verdad?, coinciden con su ingreso, que usted gastó todo. Entonces acá tiene que encontrar esta ecuación. El precio de X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y tiene que coincidir con el total de ingreso que él tiene. Entonces, X es 3 unidades. Ahí es donde alcanzó el óptimo él. Y alcanzó en 6 unidades. 3 de X y 6 de Y. Entonces, probamos. El precio de X, ¿cuánto vale? 2 lempiras. Entonces, 2 por 3, entonces esto me da igual a 6. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que gasté en X. Ahora Y. Y, ¿verdad?, dice de que son 6 unidades. Y Y vale 1 lempira. Entonces, al multiplicar acá, sería 1 lempira por 6 unidades de Y. ¿Cuánto sale? 6. Entonces, aquí está el otro 6. Entonces, si yo sumo este gasto con este otro gasto, me da 6 más 6, me da 12, que es los 12 lempiras que él tiene. Entonces, tiene que cuadrarle. Entonces, al comprobar el equilibrio del consumidor mediante esta teoría, usted tiene que comprobarlo mediante estas dos cosas. Mediante la ley de utilidades equimarginales, esto, y mediante que la restricción, ¿verdad?, que los ingresos sean igual al gasto. Tiene que coincidir. Si no le coincide, hay algo que se equivocó en alguna cosa. Entonces, ahí esa es la forma de que se comprueba el equilibrio del consumidor con la otra teoría. Era más fácil, ¿verdad?, con la de las curvas de indiferencia, porque las curvas de indiferencia, yo solo tengo las curvas de indiferencia y la línea presupuestaria y gráficamente encuentro el punto. Pero aquí no, porque en esta yo tengo que distribuir, ¿verdad?, mi dinero entre las satisfacciones tanto de X o de y después comprobar la ley de igualdades o de utilidades equimarginales y verificar que todo lo que yo gaste me coincida con el ingreso. Entonces, este otro enfoque, ¿verdad?, lleva un poquito más de trabajo, pero llega a lo mismo. Finalmente, para terminar este enfoque, entonces yo bien puedo graficar, ¿verdad? Puedo hacer un gráfico, pero yo aquí solo tengo información para graficar información de la línea presupuestaria. Entonces yo lo único que puedo graficar con todos estos datos es la línea presupuestaria, porque tengo el ingreso, tengo el precio de X y el precio de Y. Entonces yo voy a graficar la ecuación de la línea presupuestaria, y aquí la vuelvo a escribir la ecuación, ¿verdad? Recuerde que es Q de Y es igual a ingreso sobre precio de Y menos precio de X sobre precio de Y, Q de X. Esta era la fórmula de la línea presupuestaria. Entonces,
yo sustituyo, ¿verdad?, todos estos valores que tengo ahí en esta línea presupuestaria para encontrar la fórmula y graficar mi línea presupuestaria. Entonces, ¿se acuerda de que ayer cuando hicimos la línea presupuestaria dijimos que Q de X los íbamos a inventar? Íbamos a poner valores arbitrarios, 0, 1, 2, 3. Pero en Y, Q de Y, ahí sí voy a meter la fórmula. Entonces, al meter la fórmula, yo tengo que meter esta fórmula que está acá, la tengo que meter en números. Entonces, ingreso sobre precio de Y. Él gana 12 lempiras y el precio de Y vale 1 lempira, entonces es igual a 12. Ahí está, ¿ves? 12 menos de fórmula. Hablo paréntesis y encuentro la pendiente, que es el precio de X entre el precio de Y. X vale 2 lempiras y Y vale 1. Entonces 2 entre 1 es igual a 2. 2 que multiplica a la cantidad de X. Entonces 2 que está multiplicando a la cantidad arbitraria de X que yo primero comencé con 0. Entonces ahí, una vez que ya, esto lo hicimos ayer, una vez que yo ya tengo ese dato, ¿verdad? Entonces me extiendo hacia abajo y encuentro todos los valores de Q de Y y Q de X. ¿Para qué? Para graficar la línea presupuestaria. Entonces acá lo único que tengo graficado es la línea presupuestaria. Ahora, ¿cómo yo encuentro el óptimo del consumidor si yo no tengo datos de la curva de indiferencia? Ah, pero yo lo que sí tengo es en qué cantidad de X y en qué cantidad de Y el consumidor está en equilibrio. Eso sí lo sé, porque eso sí me lo dijo la tabla. Entonces, si yo me regreso acá a la información de arriba, recuerde que aquí en rojo yo dije que consumiendo 3 de X y 6 de Y, ahí estaba en equilibrio el consumidor. Entonces, usted lo único que tiene que hacer acá es tirar una línea punteada en el 3 de X, aquí está la línea punteada, y 6 de Y. Y en este punto, por aquí va a pasar una curva de indiferencia, ¿verdad?, que es la que refleja el gusto del consumidor, y aquí estaría demostrando el equilibrio del consumidor. Ahora, esta curva de indiferencia, como usted no tiene datos, dibuje la mano alzada. Yo aquí simplemente la dibujé, ¿verdad? Ahí le hice un dibujito para indicar que esta es la curva de indiferencia, pero en ese punto, donde es tangente la línea presupuestaria con una curva de indiferencia, porque aquí no hay datos de curva de indiferencia, porque aquí lo único que sí me dan es datos para encontrar la línea presupuestaria y me dice la combinación, ¿verdad?, de X y de Y donde el consumidor está en equilibrio, que es 3 y 6. ¿Verdad? Entonces ya teniendo ese punto, yo sé que por ahí va a pasar una curva de indiferencia que va a ser tangente a ese punto y ahí está el equilibrio. Entonces, este es usando el otro método. Son dos métodos para hallar el equilibrio del consumidor. Mediante el de las curvas de indiferencia, ¿verdad? Cuando a usted le dan toda la información de curvas de indiferencia y la línea presupuestaria, y mediante la ley de igualdades equimarginales. Entonces, cualquiera de los dos métodos va a llegar a la respuesta del equilibrio del consumidor. Entonces, usted solo tiene que fijarse cuál de las dos le están preguntando. En la guía que yo les dejé, yo les pongo un ejercicio de esto, de hallando la utilidad marginal y encontrándolo por este método, para que usted encuentre el equilibrio del consumidor. Entonces acá, resumiendo, ¿verdad?, la optimización del consumidor, ya esto es como un resumen de todo lo que hemos hablado del óptimo del consumidor, equilibrio del consumidor. El óptimo del consumidor es la combinación de dos bienes, de X y de Y, que de acuerdo al alcance del consumidor le permite obtener el mayor nivel de satisfacción. Es decir, el consumidor se encontrará en la curva de indiferencia más elevada posible, ¿verdad? Porque hay curvas de indiferencia que van a estar bien arriba, pero de repente el presupuesto no le da. Entonces es de acuerdo a lo que él tenga, lo que él pueda alcanzar de acuerdo a su presupuesto. Una segunda observación es que el consumidor hace una evaluación subjetiva, marginal, con tasas factibles de sustitución del mercado. La evaluación subjetiva es
las preferencias o gustos del consumidor. El consumidor tiene gustos diferentes, esto es subjetivo, pero la realidad es el mercado. Cuando en el mercado usted se enfrenta al mercado, es enfrentarse al ingreso que usted tiene y al precio de los bienes en el mercado. Entonces, las dos cosas sirven para hallar el equilibrio del consumidor, ¿verdad? Las preferencias del consumidor y la realidad en el mercado. Y otra manera de hallar el óptimo del consumidor es mediante la ley de utilidades equimarginales por unidad de gasto. Que cada lempira que yo gaste, el último lempira que yo gaste, me debe de ofrecer la misma satisfacción de un bien que el otro bien. Entonces, ahí con eso estaríamos explicando todo lo que es la teoría de la optimización del consumidor. ¿Tienen algunas preguntas adicionales? Porque con esto entonces ahí estaríamos cerrando la teoría de optimización del consumidor. Siempre queda la grabación, ¿verdad? Para que usted lo vuelva a chequear por si algo no le quedó claro. Y cualquier cosa, pues entonces siempre hay un repasito o si no me consulta, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, aquí voy a parar la grabación porque hasta aquí es la explicación de hoy, ¿verdad? Aquí nos detenemos. No sé si tiene alguna